Hermano Ruperto, ¿tú no quieres acompañar la oración? Oremos. Bendito Señor y amoroso Padre que estás en los cielos, infinitas gracias te damos, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor, durante una semana más. También, Señor, porque nos has cuidado en el día de preparación para entrar en tu día santo con bien. Y ahora, Señor, que estamos en este día que tú apartaste para nosotros, para conmemoración tuya, queremos alabarte y glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias porque todos los hermanos estamos bien, porque hemos pasado una semana de vida y también, Señor, porque nos estamos preparando, Señor, para tu pronta venida, que sabemos que está a las puertas, Señor. Quédate ahora con nosotros, Señor, en el estudio de tu palabra, que lo que aprendamos, Señor, que lo implantemos en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sobre todo, Señor, que no se parta esta unión que tenemos, porque, Señor, sabemos que vienen tiempos muy peligrosos, en los cuales nos vamos a necesitar, Señor. Que tú estés con nosotros, que derrame tu Espíritu Santo sobre todos tus hijos, y que podamos, Señor, estar pendientes de las señales que vienen, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está llegando la hermanita Iris y su esposo Deva. La escuela sabática, ya saben, la tienen las damas, así que, hermanita Ivette, todo el tiempo es tuyo. ¿Sí? Queremos saludar al hermano Deva, a su esposa, la hermanita Iris, si es que nos escuchan, están entrando ahora mismo. Un feliz sábado para ustedes, hermanos. Bendiciones, hermano. Sí, feliz sábado a todos. Bendiciones. ¿Cómo están? Bendiciones. Feliz sábado. Feliz sábado Feliz sábado. para ustedes. No le vemos, pero les escuchamos, así que perfecto. Como a Dios, no lo vemos, pero lo sabemos. Ahora. Ahora sí. Ahí va, ahora sí. Ahora. Un abrazo fuerte, hermano. Bendiciones, hermanita. Bendiciones para También al hermano David, de Toledo. Bendiciones. Bendiciones. Hermano David, te saludamos en Un Cristo. abrazo. Feliz sábado para todos. Y bueno, para hacer honor al tiempo, porque ya se nos va. Los minutos, hermanita Ivette. Sí. Buen día, buenas noches, familia. ¿Qué tal, hermanito? Bendiciones, bendiciones. El estudio de la escuela sabática para este trimestre o cuatrimestre ustedes saben que es el libro de palabras de vida del gran maestro, y el capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy es cómo aumentar la fe y la confianza. Y dice así: Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartírnoslo. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. Lo que se comentaba anoche en el estudio de cuando nos reunimos con el grupo de los hermanos del puesto de avanzada de Mieres, se hacía hincapié sobre eso. Quiero aprovechar, perdón que te interrumpa, quiero aprovechar para preguntarle a la hermana Iris, al hermano Deva, a la hermana Cristín, si desean recibir una invitación los viernes por la noche para recibir el sábado, el link por Zoom que nosotros tenemos con los hermanos que están en Toledo, el hermano Ruperto y toda su linda familia, para que podamos unirnos en grupo también para recibir el sábado los viernes a la caída del sol, serán aproximadamente 7:30 hora de España, si quieren. Ellos tienen otra hora ya. Yo sé que, bueno, ellos tienen en las islas una hora menos, pero si quieren nos dicen, nosotros les pasamos el link, ¿no? Para reunirnos, meditar, leer la palabra, como lo estamos haciendo estos últimos sábados, y bueno, en familia en Cristo, para recibir como lo estamos haciendo. Así que, hermanita Cristín, tú nos dirás, y después para el matrimonio de hermano de Eva y su esposa, ya nos lo dirán. Pero están invitados, nos gustaría mucho. Igualmente al hermano David. ¿Sí? Exacto. Ángel también participa cuando puede y él está. Entonces, así como por ejemplo somos ahora, podemos recibir el sábado. Lo estamos haciendo con la gente linda de Mieres. Sí, sí, bueno, como les decía, anoche comentábamos eso,
en la apertura del sábado, cuando estábamos en el recibimiento, que no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Y aquí, Amén. en la lectura del día de hoy, eso nos lo está confirmando. Continúo. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás, Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase en sazón alcanzó. Él dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Me despertará de mañana oído para que oiga como los sabios. Una cosita, si nosotros entendemos esta frase, este pensamiento, y creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro, el maestro enseña y el alumno aprende. Pero si nosotros pudiéramos aprender este principio de que nuestras palabras sean corteses, sean amables, que tengan un sazón de simpatía, que no seamos rápidos para censurar, sino más bien para consolar o animar, creo que las relaciones entre las personas mejorarían muchísimo y se mantendrían frescas, vitales, porque ya Santiago lo dijo, la lengua es un instrumento muy delicado y muy fuerte, puede hacer mucho bien. Y si nosotros consagramos nuestros pensamientos y labios a los hermanos con quienes nos relacionamos y cuidamos lo que le decimos, creo que haríamos un gran bien. Sí, me permite. Sí, hermano, claro que sí. Lo que está diciendo el hermano Gerardo, hemos de aplicarlo a Jesucristo, que dijo, no he venido a condenar, sino a salvar. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. No para juzgar a los demás, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos. Y tanto. Sino para ayudar, dar la mano, el apoyo, para que la hermana o el hermano con el cual estoy conviviendo se salve, crezca en amor. Y si ese comportamiento que vemos que ha sido injusto y tal, en vez de juzgar, salvar, sanar, como Jesús, que fue capaz hasta de morir en la cruz para salvarnos. Así, he dicho, sí. En este párrafo largo que he leído también nosotros vemos la importancia de cómo Jesús todas las mañanas él se dirigía a su Padre. Él entraba en oración, en comunión directa con el Padre y también nos da ese consejo a nosotros que lo busquemos de mañana temprano. Y él decía pues que la comunión con Dios para él era importantísima, prioritaria. Vital. Todos los días él iba y oraba, se apartaba a un lugar, a un rincón, a una montaña, bueno, por el escenario donde él siempre se manejó, él se apartaba a un lugar a orar. A nosotros también se nos aconseja lo mismo, que nos apartemos a un rinconcito dentro de la habitación, dentro de otro salón, a orar. Es el consejo que nos deja aquí esta lección, esta lectura que acabamos de hacer. Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con Dios. Un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica. Al parecer, inconsciente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos.
Cuando terminó de orar, exclamaron: Señor, enséñanos a orar. En respuesta, repitió el Padre Nuestro como lo había dado en el Sermón de la Montaña. Y luego, en una parábola, ilustró la lección que deseaba enseñarles. Ellos le pidieron que, claro, porque seguramente la manera como oraban ellos, lo que eran los fariseos, los publicanos, que tenemos una parábola también en los evangelios, de cómo iban y oraban en el templo, ¿verdad? Se vanagloriaban, se jactaban que yo hago aquello, yo hago otro, o sea, ellos mismos. Y habían otros que lo hacían con un corazón contrito, como el publicano. Y eso como que era la manera que ellos pensaban que se oraba, pero al escuchar al Maestro, a Jesús, ellos quedaron conmovidos y sorprendidos, y por eso le pidieron a él que les enseñara a orar, porque nosotros para orar no tenemos que seguir oraciones repetitivas como lo hace la Iglesia Universal. No, dice no, ni las oraciones que escribió el Santo Padre o el Santo aquel o el otro, no, simplemente con palabras sencillas como nosotros hablamos con las demás personas. Esa es la manera de orar que tenemos. Señor, perdóname, Señor, vengo a ti porque me siento sucio, pero quiero que tú me limpies. Y la petición que tengamos en mente, si es una cosa personal o si es por los demás, porque la oración por los demás es importantísima y en estos momentos muchísimo más. Entonces aquí ellos por eso le piden a él: Señor, enséñanos a orar, porque Jesús se comunicaba con el Padre como un hijo se comunica con su Padre. Bueno, continúo. ¿Quién de vosotros les dijo, tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que habrá menester. A mí me llama la atención esto porque, o sea, el hombre no se va a levantar ni por generosidad, ni porque es su amigo, sino por cansancio o por fastidio. Este vino a fastidiarme, voy a darle, según la parábola, pues, para que se vaya. Esto me hace recordar a mí un pasaje, algo que nos sucedió a nuestra familia. Una vez en casa tuvimos un accidente, se estaba cocinando la comida de la tarde, y, o sea, la última comida del día, y la olla a presión donde se estaban ablandando unas zanahorias y remolachas explotó y la tapa subió al techo, que era de Eternit, y la rompió un poquito el techo, y después cayó con esa fuerza y hundió la olla dentro de la cocina, y la cocina quedó inservible. Ya esa tarde no podíamos comer nosotros. Pero un señor que vivía al lado nos llamó por la medianera de su casa, después que ya pasó todo y que la gente vino y miró, y me dijo a mí: y ven, no tienen para comer, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos 2 platos de comida para ustedes. O sea, eso para mí fue tan grande, porque pensábamos que esa tarde nos íbamos a quedar sin comer. Sin embargo, un vecino que es como nuestro hermano nos facilitó comida para ese día. Amén. Bueno, continúo. Aquí Cristo presenta al postulante pidiendo para poder dar de nuevo. Debía obtener pan, o no podría suplir las necesidades del viajero que llegaba cansado en tardías horas de la noche. Aunque su vecino no esté dispuesto a ser molestado, no desistirá de pedir. Su amigo debe ser aliviado y por fin su importunidad es recompensada. Sus necesidades
son suplidas. De la misma manera, los discípulos habían de buscar las bendiciones de Dios mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo. Cristo les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Habían de dar el pan de vida a la gente. Aquel que había señalado su obra vio cuán a menudo su fe sería probada. Con frecuencia se verían en situaciones inesperadas y se darían cuenta de su humana insuficiencia. Las almas que estuvieran hambrientas del pan de vida vendrían a ellos y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda. Debían recibir alimento espiritual o no tendrían nada para impartir, pero no habían de permitir que ningún alma volviese sin ser alimentada. Cristo les dirige a la fuente de abastecimiento. Aquí esta parábola, o sea, como la gran mayoría de las parábolas, no es una parábola literal, sino simbólica. O sea, aquí está representándonos al Padre que está dispuesto a darle alimento a sus hijos, pero más que alimento físico, el alimento espiritual. Y también representa a los fieles. El hombre que fue a pedirle a ese otro que estaba dormido, nos representa a cualquiera de nosotros, porque una persona con un problema, sea económico o espiritual, puede llegar a nosotros, ayúdenos, y nosotros lo tenemos que llevar a ellos, a Cristo, al Padre, a Cristo y al Padre, porque Él es el que suple todas las necesidades y Él es el que soluciona todos nuestros problemas. Entonces, eso es lo que la parábola les está enseñando tanto a los discípulos como a nosotros también. Que si alguien se acerca porque está débil en la fe, porque está pasando por una depresión o por el problema que sea, o por un problema económico, nosotros tenemos que decirle, hermano, vamos a orar contigo o vamos a orar por ti y llevarlo al Padre, que Él es el dador de todos. Bueno, esto me recuerda de manera personal el cuidado que Dios tiene de sus hijos. A mí más de una vez, estando en Alemania recién llegado, nosotros cuando fuimos a Berlín, vivimos el primer año en las afueras de Berlín, al norte, 60 kilómetros, una localidad que se llamaba Eberswalde. Y como tenía que venir a Berlín en tren a estudiar alemán, porque estaba el curso por la tarde-noche, entonces yo tenía que apenas salir de la clase, ir corriendo para no perder el tren, porque el tren pasaba, el que iba a Eberswalde, una vez por hora. ¿Te acuerdas, no? Sí. Entonces, si no lo pillaba el tren, sentadito ahí una hora. Entonces y a veces estaba con hambre. Y recién llegado no teníamos mucho dinero. Y más de una vez no tenía dinero. Y más de una vez me quedé plantón una hora. Hasta que después ya dije, no puedo, le dije a los profesores que vivía lejos y que me dejaran salir 15 minutos antes del curso. Oh, no sabía, no sé, lo hubiera dicho antes. Por favor, sí, salga. Digo, pues ya me llevan varias veces que me estoy quedando plantón en la estación hasta el siguiente tren después de una hora. Sí, cómo no. Pero en ese ínterin me ha pasado más de una vez que teniendo hambre, en el asiento, era una oficinita donde había asientos, cerrado por el frío, en la misma estación de tren, encontré paquetitos de comida intactos. Los días que tenía hambre, digo, qué hambre que tengo, hasta que ya me queda una hora, hasta que llegue a casa y después de ahí caminando hasta casa. Wow, dije yo. Y no como desde el mediodía. Y les digo, hermano, más de una vez me encontré como que me estaba esperando el paquetito de que lo abro así, a veces tenía el ticket adentro, digo, ¿se habrá olvidado alguien? Supongo que sí. Pero era comida. Y me encontré ahí y dije yo, wow, esto es, Señor, muchas gracias porque tenía hambre. ¿Sí? Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dios tiene cuidado. Amén. Más de una vez me pasó eso.
Bueno, continúo. El hombre cuyo amigo vino pidiéndole hospedaje aún a la hora inoportuna de la medianoche, no lo hizo volver, o sea, no lo rechazó, no lo despidió. No tenía nada para poner delante de él, pero se dirigió a uno que tenía alimento y presentó con instancias su pedido hasta que el vecino suplió su necesidad. Y Dios, que ha enviado a sus siervos a alimentar a los hambrientos, ¿no suplirá sus necesidades para su propia obra? Entonces, como les decía, hermano, Dios es el dador de todo. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo, de los alimentos, de todo. Si una persona está necesitada, ¿quién más va a suplir sus necesidades? Claro que Dios, Él utiliza agencias humanas, porque como contaba ahora el hermano Gerardo, la persona que dejó ese pan, que él en buen momento lo encontró para saciar su hambre que tenía, no fue un ángel, fue una persona como cualquiera de ustedes o como cualquiera de nosotros, que lo colocó ahí. ¿Pero por qué? Si fue un mandato divino, porque Dios lo tocó. Y si fue por descuido, porque el mismo Señor lo hizo olvidar. Pero son cosas que el mismo Dios va manejando y Él toca los corazones. Si es una persona que está necesitada de dinero o lo que sea, Dios va a tocar a un corazón y va a aparecer una persona con ese dinero. Cuando estábamos nosotros viviendo en Bélgica, recuerdo yo una anécdota que nos pasó también. Él estaba sin trabajo y yo trabajaba a veces cuando me salían días de trabajo. Y estábamos ya finalizando diciembre. Estábamos como a 30 quizás, o a 29. Y yo le pregunté a Gerardo, ¿cómo vamos a pagar el alquiler? Porque ya el 5 o el 10 los alquileres los cobran los dueños de las inmobiliarias. Era con una persona particular, pero había que pagarlo. Y él me dijo, esperemos en Dios, confiemos en Dios. Bueno, eso se lo dije yo como en la mañana, como al mediodía lo llama un señor que era, creo que albañil de la iglesia adventista de allá de Bélgica. Lo llamó porque él lo conocía y sabía que él era electricista. El hombre estaba remodelándole una casa a un tipo que trabajaba en un banco, pero era por las afueras, en la campiña belga, Sí, bien lejos. Sí. lejos de Bélgica. Y entonces, hermano, si usted puede venir para que vea este trabajo. Así ¿Era colombiano? Sí, era colombiano. Sí, me acuerdo. Y el que compró la casa también. Y fue Gerardo allá, y bueno, vio el trabajo y lo cotizó y se quedó ese mismo día trabajando, que el hombre creo que pasó a recogerlo a una estación de tren. Y después le dijo, ¿tú puedes trabajar el 31 y el 1? Y él le dijo, sí, sí, cómo no. Y yo lo acompañé con él el primero, como decimos nosotros, el 1 de enero a trabajar. Y ustedes no van a creer, hermano, el dinero que le pagaron era justo el valor del alquiler. Amén. Ni más ni menos. O sea, Dios es el que maneja todo y nosotros estamos en las manos de Él. Estamos en las manos de Él. Y así nos pasaron unas cuantas más. Muchas tenemos para contar. En Bélgica nosotros tuvimos más anécdotas. Vimos la presencia y la mano misericordiosa de Dios en todo momento. En Alemania Él también nos protegió, pero en Alemania la situación fue distinta porque ya los dos pudimos trabajar. Pero en Bélgica no había trabajo para él. Y yo que estaba sin documentos todavía, lo hacía era en negro, como dicen, y por allí a las escondidas en una que otra casa. Pero tuvimos la protección y la mano poderosa de Dios, la vimos, pero eso a cada rato, a cada momento la vimos. Continúo. Pero el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios. La lección se deduce no por comparación, sino por contraste. Un hombre egoísta concederá un pedido urgente a fin de librarse de quien perturba su descanso. Pero Dios se deleita en dar. Está lleno de misericordia y anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe.
nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como Él. Entonces, sí, como dice aquí mismo, como les decía yo anteriormente, ese hombre no se levantó ni por generosidad, ni por vecindad, ni por hermandad, sino se levantó para que ya lo puedan dejar, el hombre no siga tocándole la puerta y pueda dejarlo seguir descansando. Pero como dice aquí la lección, esta no es la representación del carácter de Dios, es una parábola, porque Dios es amoroso con sus hijos y está dispuesto a darle todo lo que a Él se le pida. No sé si alguien tiene alguna otra cosa. Bueno, hablando de testimonio, porque creo que es muy lindo dar testimonios, sí, porque la mano del Señor cuida de sus hijos. Estábamos en Bélgica con mi esposa en la casa de unos hermanos adventistas y la esposa de un hermano adventista que nos cedió una habitación en su casa, nos dice, hermano, quédense acá porque mi esposa se va a ir a Las Delicias, a Colombia, para estudiar allá con el pastor Restrepo. Entonces va a quedar una habitación vacía, ustedes pueden venirse acá. Oh, cómo no, encantadísimo. No fuimos. Resulta que la señora no le fue bien allá y se volvió. Y cuando se regresa, quería de nuevo su habitación. Y nosotros estábamos sin trabajo, no tenemos dinero, tenemos unas amistades, y nos dice este muchacho, un día miércoles, me acuerdo, mi esposa viene el domingo, por favor ustedes se tienen que ir. Digo, pero no tenemos dónde, por favor, danos más tiempo. ¿Cómo nos puede decir ahí para 3, 4 días? No lo sé, se tienen que ir. Y si no se van, yo me encargo de sacarlo a ustedes de acá. Muy, muy violento. Hablamos con un hermano amigo que tenía una empresa de limpieza y le digo, hermano, tenemos esta situación. Déjame ver qué es lo que hago. Voy a comentar con mis empleados porque nosotros oramos mucho. Él era muy adventista y había empleados de él que eran adventistas y otros que no. Pero él le decía todo antes de comenzar a trabajar, vamos a hacer una oración. Un hombre muy consagrado. Entonces digo, vamos a orar por este problema. Entonces al día siguiente, jueves, me voy a la casa de una señora que me daba trabajo cuando podía, cuando me llamaba, y me había quedado en llamar la semana anterior. Y no me llamó. Y me llama el jueves. Gerardo, necesito hacer un trabajo de electricidad, ¿puede venir a mi casa? Sí, señora, ¿cómo no? Le digo, claro que sí. Dije, bueno, algo es algo. Cuando llego a la casa, yo estaba muy preocupado. La verdad que la señora lo notó y me mira así y digo, Gerardo, yo te conozco a ti, pero tú, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Porque tu cara me dice, no me gusta. Le digo, señora, le digo, mire, la verdad, sí, le digo, me están echando donde estoy y no tengo dónde ir. ¿Cómo? Sí, le digo, y le cuento brevemente lo que pasó. Una señora se fue y se vino de repente y nos dicen para afuera. No te preocupes, me dice. Espérame acá. Va a la otra habitación, trae una llave. Mira, la señora era empleadora, tenía muy buena posición económica. Sí, pudiente. Y me dice, yo compré una casa y necesito que alguien esté adentro para que me la cuide, para que no se me meta los ocupa. Así que tú te vas a ir a esta casa, te doy la dirección y encima te voy a dar una de mis furgonetas para que haga la mudanza. ¿Verdad? Le dije. Entonces me dio la llave de la casa y cuando termine de trabajar, te doy la llave de la furgoneta y tú mismo te haces la mudanza. Señora, mil gracias. Tenía solucionado el problema de la vivienda. Y esa tarde, mi esposa cuando llegó a casa, la encuentro en la cama prácticamente llorando. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero para pagarle a esta gente. Ya le debíamos. Y le digo, oremos. Y viene esta persona que nos estaba diciendo, por favor, se tienen que ir, ¿eh? Digo, sí, no quiero darle el nombre, digo, pero no te preocupes. Era hermano de la fe. Hermano de la iglesia. Le digo, no vamos a ir. Si no se van, yo los echo, ¿eh? Porque mi mujer viene el domingo, acá ustedes no tienen que estar. Y ella estaba prácticamente llorando en la cama. Y me dice, y abajo te buscan. Y cuando
Bajo, era este hermano que tenía la empresa De limpieza. de limpieza y me dice, hermano Gerardo, venga, mire, nosotros hemos hecho mucha oración por usted y una de las personas tuvo una idea de hacer una recolección de dinero entre nosotros. Era como 8 o 10 personas. Y hemos recolectado esto para usted, para su problema de que debemos el alquiler y que no tenemos dinero para comprar comida. Eran las señoras que trabajaban en la empresa de limpieza. Todas mujeres comunes y corrientes Mujeres que no tienen grandes salarios. Bueno, entre todas, y nos juntaron, me acuerdo, 700 euros. Wow. Y me dijo, hermano, acá tiene el sobre. Y me dio el nombre de cada una, cuánto aportó, ore por esta persona, ore por esta hermana. Y también me aporte, ore por nosotros. Entonces, subo arriba y le digo a mi mujer, mira, tenemos la casa, tenemos la llave para hacer la mudanza y tenemos el dinero para pagarle a esta gente. De un día para el otro. Eso fue ya prácticamente jueves para viernes. El viernes hice la mudanza. La señora me dio permiso para no venir a trabajar para hacer la mudanza. Con la furgoneta y la llave de una casa nueva que tuvimos mucho tiempo ahí. Creo que el Señor a veces nos prueba en el extremo donde Él se manifiesta. Nos ha pasado muchas de esas a nosotros, mi esposa, a mí, que hemos estado estando en Alemania y acá en Barcelona también, porque yo creo que a los que sirven a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. La experiencia que uno va tomando de esas situaciones, que son a veces delicadas, nos hace crecer más en la fe, porque sabemos que hay un Dios que cuida de los suyos. Y esta persona que nos quería echar de su casa, cuando le comento que ya tenía casa y que había tenido, estacioné la furgoneta y empecé con mi esposa a bajar nuestras cosas, no lo podía creer. Y no, me dijo, no, y salió la suegra de él y todo diciendo, ¿qué pasó? Porque, bueno, ellos no comulgaban con nosotros mucho el tema de las doctrinas, ustedes saben, ¿no? De verdad presente y todo eso. Entonces, hemos visto la mano del Señor en muchas oportunidades, de un día para el otro. Sí. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Amén. Y esa señora que nos cedió su casa, que era una empresaria, que tenía una empresa de remodelación de viviendas, reformas. de reforma, ella había comprado esa casa para reformarla y después pues, venderla o para dejarla para algún familiar o algo, pero ella tenía un buen estatus económico y esa mujer no era cristiana, o al menos no era adventista. La señora que ofrendaron, que donaron tan gentilmente a este hombre que era el dueño de la empresa de limpieza. El jefe, sí. Casi todas no, todas extranjeras. Una que otra creerá en Dios a su manera, o una que otra católica, alguna cristiana, pero tampoco ninguna era adventista. Este hombre sí, él hablaba con ella y les hablaba del mensaje adventista, les regalaba Biblias, él compró Biblia y les regaló a todas ellas, a todas las empleadas, pero eran personas que ni siquiera, y Dios las tocó, algunas ni conocían a Cristo y Dios las tocó, las llamó a comer, a ser generosas y ellas también se pusieron la mano en el corazón, ¿por qué? Porque también son todos, en este mundo todos somos extranjeros y en estos países también estamos muchos extranjeros que venimos de distintas latitudes a buscar mejores oportunidades y no sabemos en qué momento podemos estar en algo parecido, en una situación parecida. Bueno, y ahora para seguir con la lectura del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, le cedo la palabra a la hermana Maribel. Hermana, continúe usted. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Sí, perfecto. Ya. Tengo buen tono, ¿no? De locutora. Bueno, pues sigo. Cristo declara, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. En la primera palabra que declara Cristo es pedir. Nosotros siempre decimos pedimos,
pero sabemos que hay que pedir bien, ¿no? Como dice él, pedid, pero pedid bien. Y se os dará, porque siempre pedimos a lo mejor a nuestra voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Nosotros queremos y pedimos cosas que a lo mejor pues no son la voluntad de Dios al final, puesto que a lo mejor va a traer algún percance, algún mal, y no es la voluntad de Dios. Así que creo que siempre debemos pedir pidiendo a Dios, pero bien. Pedir bien, ¿no? Dice, el Salvador continúa. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si pescado, ¿en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidieren de Él? A los que lo pidieren de Él. Es lo que decía, pedid bien, ¿no? Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a Él con un nuevo nombre. Un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a Él y cuando hablamos de Él, es una señal de nuestro amor y confianza hacia Él, y una prenda de la forma en que Él nos considera y se relaciona con nosotros. Pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música en sus oídos. A fin de que no consideramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo repitió en renovadas ocasiones. Él desea que lleguemos a familiarizarnos con este apelativo. Ya es lo que dice. Tenemos el privilegio de llamarlo Padre. Nos ha concedido ese privilegio, aun cuando somos pecadores, pues desde siempre, ¿no? Desde que nacemos. Y es un privilegio, es el privilegio que Él nos da, ¿no? Dios no considera a sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del cielo. Nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano le es posible ser. Nosotros, los que somos padres, amamos muchísimo a nuestros hijos, pero ya ve el amor de Dios, dice la hermana Guay, que es infinito, es un amor que es mucho más fuerte que lo que un padre y una madre pueden sentir por sus hijos. Dice que es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una conciencia divina en la oración y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Si
si oramos con fe, si oramos sabiendo que Dios nos va a conceder, no dudamos de que nos lo va a conceder, creemos que Dios nos responde a nuestras oraciones. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero las oraciones seguro que nos las responde. A su voluntad, no a la nuestra. Nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestro propio beneficio. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Por ellos, dijo Cristo, refiriéndose a sus discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en sus siervos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios, cooperando con Él para salvar a los pecadores. Con esto nos quiere decir que nosotros debemos de hacer por los demás, no egoístamente para nosotros mismos solamente, ¿no? Sino pedir también por los demás, por nuestros hermanos, por todos los ministerios que llevan su verdad, por todo el que está haciendo la obra, pedir por todos, no egoístamente, solo para nosotros mismos y a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios, ¿no? Dice, hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Debemos impartir la palabra de Dios, de dar a conocerlo. Dice que en la parábola del postulante fue rechazado repetidas veces, pero no desistió de su propósito. Así, nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta, pero Cristo enseña que no debemos dejar de orar, ser perseverantes y como Daniel, como ya sabemos, ¿no? Que oraba 3 veces al día, perseverantes en la oración para que Dios nos conceda y nos bendiga. El hermano José Antonio quiere comentar, hermano. Ajá. Quiero manifestar mi gozo y alegría de que esto que estamos meditando de la oración, los jóvenes, los niños que nos rodean, lo están escuchando, porque cuando venga el tiempo de angustia, la persecución, el cansancio, el hambre y todas esas necesidades que vamos a pasar, tenemos que aplicar lo que estamos ahora meditando, pidiendo al Señor, con confianza, porque Jesús ha prometido que en este tiempo de angustia, Él estará con nosotros y superaremos todas las dificultades y tendremos capacidad para controlar a los demás, para, como acaba de decir ahora Maribel, para pedir, y aunque de momento no recibamos, como ha dicho Maribel, Él nos escuchará, esperando. Por eso dice la demora, cansancio, hambre y demora, sabiendo esperar que nunca el Señor nos dejará y que ante ese tiempo de angustia nos estamos preparando. Yo estoy contento por los niños que están oyéndolo y entonces ya serán mayores, espero, o no sabemos cuándo, ¿no? Pero para que todos estemos firmes, que la oración siempre es escuchada por Dios. Amén. Sigo diciendo,
La oración no tiene por objeto obrar algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. Cuando le pedimos algo, tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Por lo tanto, nos hace pasar por una prueba, nos hace pasar por la humillación, a fin de que veamos lo que impide la obra de su Santo Espíritu por medio de nosotros. Son pruebas que Él nos pide, y si vamos al arrepentimiento, siempre que vamos al arrepentimiento, Él nos oye, pero debe de haber un arrepentimiento genuino para que Él nos conceda eso que pedimos. Yo quería anotar también aquí, por lo menos, que en este pasaje dice, por lo tanto nos hace pasar por una prueba, bueno, ya el último párrafo, que hay personas que piensan que porque se inscriben o se hacen miembros de una denominación cristiana o se dicen seguidores de Cristo, ya no van a tener más sufrimientos en la vida, el mundo feliz. Yo le he escuchado una frase al pastor Arturo Quintero que dice, en este mundo jamás, y lo dice como 10 veces jamás, Sí. seremos felices. Vamos a tener momentos de felicidad, pero no vamos a ser felices porque este mundo no es para nosotros, nuestra patria es el cielo. Y él comienza a explayarse ahí en sus sermones. Pero por lo menos lo que habla aquí de la prueba es necesaria. La prueba es necesaria porque es como el oro. El oro hay que meterlo en fuego para que salga brillante, puro, sin nada de escoria, sin nada de suciezas ni de nada. Igual es la vida del cristiano. Al cristiano tiene que ser probado en ese horno de fuego que son las dificultades, y el Señor va abriendo los caminos y va colocando las soluciones para todo. Y Él mismo lo ha dicho. No se nos da una prueba a la que no estemos capaces de superar. Y después la otra que viene es un poquito más grande o más fuerte, pero ya hemos salido fortalecidos de la primera, ya tenemos un poquito más de grosor o de gordura para soportar esa prueba. También aquí me llama la atención en este pasaje que leyó la hermana Maribel, que dice, Dios nos considera sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del cielo. Y aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 16, dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En las palmas de las manos te tengo esculpida. O sea que nosotros somos, como dice aquí, hijos e hijas del Rey, pero también somos su mayor obra, y somos la razón o el motivo por el cual el Padre entregó al Hijo. ¿Por qué? Porque somos la raza, la obra de sus manos, y Él no quiere, como dice la palabra de Dios, que ninguno de sus hijos perezca. Pero claro, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y hacer. Sí, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios invocando su promesa, mientras no cumplan con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las
disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando al hacerlo Él deshonraría su propio nombre. La promesa es: si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Y Juan declara: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido y guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Uno de los últimos mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue: que os améis los unos a los otros como os he amado. ¿Estamos obedeciendo este mandato o estamos condescendiendo con rasgos de carácter hirientes y no cristianos? Si de alguna forma hemos agraviado o herido a otros, es nuestro deber confesar nuestras faltas y buscar la reconciliación. Esta es una condición esencial para que podamos presentarnos a Dios con fe y pedir su bendición. Y eso muchas veces nos cuesta porque ofendemos a alguien y nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer que fallamos porque nuestro orgullo no nos deja arrepentirnos, o sea, acercarnos a esa persona y pedirle perdón. Pero para eso está el Espíritu Santo, que ahí está en nuestra cabecita diciéndonos: fallaste, te equivocaste, pide perdón. Ay. Hay otro asunto demasiado a menudo descuidado por los que buscan al Señor en oración. ¿Habéis sido honrados con Dios? El Señor declara mediante el profeta Malaquías: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esta es la provisión que Él ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones devolviendo esto a Dios. Pero si retenemos lo que le pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe las celestiales? Aquí, Evelyn, entraste a un terreno Escabroso. Terreno pantanoso. Un terreno difícil. A un terreno escabroso. Los diezmos. Exacto. Los diezmos, mijita, y llega un momento en que la persona dice: ¿a quién voy a llevar los diezmos? Porque hoy en día vemos, por lo menos en el mundo evangélico y hasta en la iglesia evangélica también, los que quieren apropiarse del diezmo de las personas para hacer con ellos lo que ellos quieran. Está, bueno, la iglesia oficial o la corporación de los adventistas, y a veces la gente se pregunta: ¿será que los mando con todo lo que estamos viendo y con todo? Pero bueno, también están los ministerios independientes, pero... Pero aquí también dice que a lo mejor si nosotros no damos nuestro diezmo, después dice: puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Por eso, pero entonces tú entras a un dilema: ¿a quién lo enviaré? Porque aquellos están predicando la palabra de Dios. Otros no están predicando el mensaje de verdad presente. Otros están haciendo, o sea, predican el mensaje de verdad presente, pero tienen unas actuaciones que dejan mucho que decir
para los cristianos y que dejan mucho que decir como cristianos. Entonces, pues, bueno, como te decía, un terreno escabroso. Hay una frase que siempre he repetido, que el diezmo nunca se ha tratado de dinero. Mm. Amén. Amén. No trata el diezmo a base de las finanzas. Se manifiesta un problema interno o bendición interna a través de la finanza. Cuando tú confías en Dios, el diezmo es un tema que abarca mucho más la fe, ¿sí? Porque uno da el diezmo por fe, ¿sí? Porque cree que Dios es el primero nuestro dueño de mí mismo, es mi creador, Él me ha dado la vida, Él me sostiene la vida y me protege, me cuida. Entonces, y todo lo que me rodea, que sea de mi propiedad, también Dios me lo dio. Dios ha permitido que tenga lo que tengo, aunque sea lo que tenga puesto, me lo ha dado Dios. Ahora, ¿creo eso? Puedo decir sí, lo creo, pero Dios te dice, demuéstramelo. Demuéstramelo. Entonces ahí es donde dice, dame la 10ª parte de lo que tú dices que es tuyo, que es mío, que te lo di, pero demuéstramelo. Entonces, el demostrarle al Señor significa que seguimos creyendo que Él, por hechos y no por asentimiento, sino por hechos, que Él es nuestro creador, que Él nos ha dado todo lo que tenemos, que Él es incluso el responsable de todo lo que tenemos, ¿sí? Porque Él ha permitido que tengamos ya sea poco o mucho, lo que sea, Dios sabe y nosotros sabemos lo que tenemos. Y si lo ponemos al servicio del Señor, todo, no el diezmo, todo lo que es nuestra vida, nuestros talentos, nuestra influencia, nuestro tiempo, aparte de los recursos, entonces ahí es donde Dios te dice, este hijo mío, esta hija mía, tiene mi bendición. Entonces el diezmo se torna una bendición también porque tú lo das con la bendición de Dios y el que lo recibe, recibe la bendición de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Tú lo diste porque has querido, no porque te dijeron, no, has querido. Y esa persona siempre prosperará. El Señor no deja esa persona que pase una dificultad como los otros que olvidan todo esto y se olvidan de Dios. Hermano Ruperto, levantate la manito. Totalmente de acuerdo en que el diezmo no era con dinero, porque lo especifica muy bien. Cuando tenían que viajar a Jerusalén, ellos tenían dinero y lo tenían que llevar en la mano y cuando llegaban a Jerusalén lo cambiaban por lo que les pertenecía, pero en grano, en lo que fuera. Entonces, ahí se especifica que no eran dinero. Eso para empezar. Se dice mucho de que el diezmo es para la predicación del Evangelio. Y prácticamente aquí todos somos predicadores del Evangelio, porque yo no creo que cuando salimos a predicar o a pegar folletos o lo que sea, prediquemos otra cosa que no sea el Evangelio, ¿no? Pienso. Y tercero, cuando una persona, digamos, crea un puesto de avanzada, ¿qué es lo que está haciendo? Predicando el Evangelio. Exacto. Creo que está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque creo que los puestos de avanzada se crean para darle la oportunidad a otras personas a que puedan salir de las ciudades, que es el mensaje de la verdad presente. Exacto. Entonces, Porque con generosidad, porque hay quienes salen de la ciudad y, como sabemos, ¿no? De personas que dicen, no, pues yo me voy a una casita que compré con mi familia y se terminó ahí el plan que ellos creen que es de Dios de salir de la ciudad. Efectivamente. Entonces lo que dice la hermana Ibe, a ver ahora a quién se lo da, porque todavía hay gente que piensa que hay que darlo a la iglesia para que el pastor siga predicando y los que estamos en los puestos de avanzada, pues bueno, nos alimentamos del aire o hacemos las cosas para que los otros vengan gratis. Tocaste un tema ahí que bueno, el Señor... Bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Yo lo dejo ahí en el aire. Y hablo, ¿no? Por ejemplo, vuestro puesto de avanzada
vosotros habéis hecho un esfuerzo con lo que teníais para tener algo grande, para que poquito a poco hubiese ahí más habitaciones y más sitios para que darle la oportunidad que quisiera salir de poder Por ahí va. estar ahí. Al igual que nosotros nos podíamos haber quedado solamente con esta casa y no comprar otra y otra y otra, Exacto. ¿no? Entonces, darle la oportunidad a esos hermanos, pero es que los puestos de avanzada son también eso, un sitio donde darle la oportunidad a los que vienen, que quieran salir de las ciudades y es la obra, y es hacer la obra de Dios. Creo que el diezmo es un regalo de Dios a su pueblo. Claro. No nosotros a Él a nosotros. Como los pueblos Sí, avanzados. sí. Es un regalo de Dios a su pueblo. Ahora, tú lo quieres tomar, tú lo quieres obviar tú mismo. Pero eso no deja de ser una bendición de Dios para su Hermana Evelyn, continúa. Pero el Señor en su gran misericordia está listo para perdonar y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tal ocurre con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Esto me hace recordar a un señor que vive por aquí, que ayer, por ejemplo, estaba enojado porque se le murieron 2 corderitos, ya van 6 o así que se le mueren. Entonces yo le dije, me crucé con él y le dije, yo rogué a Dios por el corderito de Ruperto, y sale y me dice, es de Ruperto, como diciéndome que Dios tiene una protección especial sobre él. Es de Ruperto, dice el hombre. O sea, como que Dios sí protege a todo lo que es de Ruperto. Y ahí nos damos cuenta el testimonio, cómo la gente ve en una persona la mano de Dios, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Todos sus dones son con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones son prometidos. Me perdí. Bueno, explicamos con el párrafo siguiente de la página 93. Pero debemos mostrar una confianza firme. Pero debemos mostrar una confianza firme. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe a la sinceridad de nuestro deseo. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será denegada. Amén. 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 Amén, hermana. Yo quería aquí anotar algo también que donde dice, necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían para nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla. Cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. A veces nosotros nos acercamos a Dios exigiendo. Sí. Hay una anécdota de una persona que era cristiana y decía que le estaba pidiendo a Dios paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Si está pidiendo paciencia, ¿cómo se la van a dar enseguida? O sea, a veces queremos que las cosas sean inmediatas, que Dios nos dé la respuesta inmediata. Bueno, continuamos con... Cedo la palabra a la hermana Iri. Hermana Iri, el tiempo es suyo. Gracias.
Vale, continúa diciendo, Dios nos dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos persistir incansablemente en la oración. O sea, no te dice que pidas una vez, ni dos, ni tres, sino que seas ferviente, que pidas, que insistas, ¿no? Como bien dijeron antes. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta junto a la tumba de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. O sea que solo con creer ya se iba a hacer realidad esa petición, ¿no? Igual que el ejemplo de la señora que tenía flujo de sangre, que ya fue entre la multitud, y ella creyó, si solo toco su manto, me sanaré. Ya ella misma creía y efectivamente pues fue así, ¿no? Continúa diciendo, pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos, que es lo que suele pasar también con las personas del mundo, ¿no? Que no conocen a Dios. Muchas veces se enojan porque no salen sus planes y dicen, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no me sale esto? Porque obviamente están poniendo todo en sus virtudes, ¿no? En sus obras. Ellos piensan que por sí mismos ya pueden conseguir cualquier cosa que se propongan. Hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche, el ejemplo que vimos antes. Cuanto más fervorosa y constante oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. ¿No? Cuanto más le pidamos, más demostramos la necesidad que tenemos de Dios. Sabemos que solo Él nos puede ayudar y que si, como mencionó la hermana Maribel antes, si hacemos y pedimos según la voluntad de Él responderá a nuestras oraciones. Solo debemos tener paciencia. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración, velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que como coadjutores somos de Dios, hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. O sea, como se vio en este capítulo, ¿no? No podemos realizar peticiones egoístas. Em, lo que pidamos también debe ser en beneficio pues, de los demás, como también mencionaron antes, y también de nuestros propios dones que nos puede dar Dios para utilizarlos de forma correcta, no en nuestro propio beneficio, sino también para utilizarlos en su obra, ¿no? Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones no son solo una forma. Cuando se suscritan perplejidades y surgen dificultades, no busquéis ayuda en la humanidad. Confiadlo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza del Dios infalible e infinito. Bueno, pues seguramente todos habremos cometido ese error. De hecho, yo lo he cometido. El error de refugiarnos en estas personas más cercanas, esas personas que conocemos para desahogarnos. Y
Y a veces nos olvidamos de que Dios nos escucha, ¿no? Y Quería anotar algo aquí, hermana. A veces confiamos más en el brazo humano que en el poder de Dios. Hay me viene a la mente una señora del pueblo, ¿verdad? Era católica, criada en la iglesia católica. Ella decía, ¿verdad? Cuando le pasaba algo, cualquier cosa que injuriaban o calumniaban a un hijo de ella, o con ella misma, o le hacían algo feo, o alguna deuda que no le querían pagar o lo que fuera, ella decía, yo no pongo demanda, allá en Colombia se le dice demanda a lo que aquí le llaman querella, yo no pongo una demanda en los tribunales, en ningún juzgado, que en el pueblo había una salita de juzgado, yo pongo mi demanda al cielo, y cuando le pasaba algo, ella decía, ya puse la demanda al cielo, y tenía razón, era católica, pero ella tenía razón, porque los tribunales humanos los corrompen, los extorsionan, se venden por dinero, pero el tribunal divino no. Y yo siempre he pensado eso también, eso me quedó a mí, porque a veces mi papá le gustaba andar diciendo todo lo que le pasaba y a mi mamá le molestaba sobremanera. Los hay, los hay. Sí, ella le decía, la gente no tiene que enterarse de las necesidades que tenemos, nosotros tenemos que ir a Dios y así es, así es. O sea, está bien que de pronto a una persona de mucha confianza tú le confíes, estoy pasando por esta necesidad, pero hay gente que se caracteriza por andarle contando a todo el mundo las penalidades, las necesidades y los problemas. Y a veces la gente se goza de que estemos en problemas porque hay mucho egoísmo y mucha maldad en el mundo. Entonces es mejor ir directamente al dador universal, que es nuestro Padre Celestial, confiarle a Él, Padre, estoy pasando por este momento de angustia, pero que se cumpla tu voluntad, ¿ah? Y Él obrará. Me consta lo que mi esposa está diciendo, porque a mí me toca muy de cerca. A veces le digo a mi esposa, estamos muy justos, no tenemos dinero, no estamos ahí en rojo. Y a veces miro los videos de La Verdad Adventista, los hombres que dicen si quiere colaborar en el video de YouTube, ayúdenos para que esta traducción sea más liviana, para que esta obra sea más liviana. Y yo digo, pero si ellos lo ponen, yo también podría ponerlo. No lo ponga, me dice. No lo ponga. Y no lo pongo. Sí, porque Dios se encarga de tocar los corazones. Y no lo ponemos. Dios se encarga de tocar Y los no, corazones. y no me deja ponerlo tampoco, para que vean. No me deja ponerlo. Y sin embargo, estamos ahí en números rojos, pero digo, bueno, el Señor nos sostiene. Nos sostiene. Entonces, yo a veces le digo, mira, tenemos la calefacción solamente la calefacción, 300 euros por mes en bombona. Y le digo, pero no tenemos. No pongas, confiemos en Dios. Así es. Yo siempre Así que así. doy fe. Sí, Qué bonito. yo nunca le he contado Bueno. mis problemas de ninguna índole. Como mucho, de pronto a mi hermana le hago un comentario o a mi mamá cuando estuvo viva y estaba lúcida. Pero yo siempre he tratado y en mi ignorancia o en mis debilidades o en mi falencia, siempre he ido al Padre. Porque eso me quedó como ejemplo de esa señora que decía que ella ponía la demanda al Tribunal Supremo, al Tribunal de Cristo. Amén. Y así es. Continúe, hermanita Eri, que se nos va el tiempo. sí, y aparte de que Dios responde, como ustedes han mencionado en todos los ejemplos que han dado, a mí también me pasa personalmente que cuando oro y le cuento mis problemas, aunque no se hayan solucionado, siento paz cuando hablo con él y aunque esté en medio de una mala situación, no sé, siento paz. No sé si a ustedes les pasa, pero me imagino que sí Pasa, también. pasa. Confiemos en el Señor. Es lo que le digo. No me deja anunciar nada, pero digo, confiemos en el Señor. Y acá estamos, confiamos. Esperemos la velocidad que el Señor nos permita. Amén. Exacto. Amén. Continúa diciendo. Sí,
No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en lo futuro las que os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Anhela daros inteligencia así en las cosas materiales como en las espirituales. Él puede abusar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo, pedid a Dios sabiduría y os será dada. Haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada o desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando las apariencias y quejando cuando vienen las dificultades y premuras. Reveláis una fe enferma y débil. Hablad y orad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece, como bien dijo la hermana Iber. Mirad al cielo con fe, mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Qué linda Bueno, promesa. amén. En resumen, a mí este capítulo personalmente me ha gustado mucho, porque bueno, sigue acrecentando mi fe y me ha hecho también reflexionar. Sé que hay oraciones que no han sido contestadas y bueno, pues hay que pensar también en el por qué, porque pocas han sido contestadas, muchas sí. Y hay que pensar si estoy orando de la manera correcta. El deber ser más constante también, porque eso sí que yo, por ejemplo, fallo en eso, en persistir, digamos, Claro que sí. y cambiar, porque cambiar muchas cosas eh, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque ya Jesús dice, es lo mismo que dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Y debemos cumplir sus mandamientos también para que también no ser algo recíproco, tiene que ser recíproco por ambas partes. Y también, bueno, cuando yo he leído mis fragmentos, sobre todo los últimos párrafos, eh, he pensado que esta porción encaja un poco con la situación que tengo en este momento, porque he tenido una situación yo y mi marido de mucho estrés y hemos estado sumergidos mucho en un proyecto laboral y nos hemos volcado bastante en ese proyecto. Oramos mucho Y por ti, hemos hermana. también tenido una... Oramos mucho por ti. Gracias. Especialmente, mira, te cuento, especialmente por ti, por los dos, por tu esposo, por Devadí, pero por ti, porque yo le comentaba a mi esposa la vez pasada, le digo, mira, la hermana Iris tiene que ser mamá, tiene que ser maestra, tiene que ser empresaria, tiene que ser esposa y tiene que ser ella misma, cuidarse como mujer. Y todo eso simultáneo en un solo día, todos los días. Es una tarea muy grande, hermana, que tú estás haciendo, porque es mucha la responsabilidad. Y oramos para que el Señor te mantenga firme en la fe y en el ánimo también. ¿Sí? Igual que tu esposo. Gracias. También es una persona que queremos muchísimo y que él obviamente está trabajando contigo hombro con hombro. ¿Sí? Pero sabemos que tú atiendes la casa, tú atiendes a tu marido, tú atiendes a tu niño. Tú eres maestra de tu niño, que es una tarea agregada. Tú atiendes la parte del negocio que están haciendo con todo lo que tú sabes que ya ha pasado y también tú tienes que atenderte como persona, ¿sí? Como mujer. Es mucho el trabajo. Que el Señor siempre, hermana, te pueda mantener firme en la fe y en el ánimo,
que no decaigas. Amén. Oramos por ti siempre, hermano. Gracias, amén. Amén. La verdad que sí, que estudiando, ¿no?, este fragmento me he dado cuenta de que, bueno, tengo que... Ay, tengo que tomar gato aquí. Tengo que ser más ferviente también a la hora de orar y no perder esa conexión con Dios. Porque uno sí en estas últimas semanas hay situaciones que me han sobrepasado porque el niño también es una situación para él que no tiene una estabilidad. Entonces, claro, él también lo nota y no lo refleja de la mejor manera. O sea, ha estado rebelde y ha sido difícil. Pero bueno, aquí Sí, estamos, gracias a nos Dios. consta. Nosotros sabemos que ustedes estaban acá, eran las 2 de la mañana y la hermanita todavía estaba con la luz prendida. Se notaba, digo, estás todavía Sí, sí, trabajando. Sí, 2 de la sí, mañana. sí, sí. y claro, lo que yo le decía, Sí, él ahora se siente raro porque antes iba a una escuela donde tenía compañeritos y ahora la claro, escuela es en la casa, delante de un computador, o la maestra es la mamá, o le toca a él solito, y lo que más añoran los niños, la hora del recreo para ir a jugar con los demás. claro, Y entonces, ay, ¿dónde está el recreo? claro. ¿Con quién voy a jugar? Me imagino. Exacto. Y Sí. el otro día tuve una reunión, perdona, que el otro día tuve una reunión de padres, ¿no? De los padres que están en el CIDEADE, porque ellos, hay mucha gente de los circos, que trabajan en circos, están moviéndose por todo el territorio. Y una madre le dijo, pero ¿por qué no puede ser esto como en los países como en Francia, en Portugal, que está el profesor enseñando? Porque el profesor no enseña, el profesor evalúa las tareas, Te hemos perdido, hermanita. estar con él, eres Ahora tú, sí, ahora y te el que escucho. tiene que, y demás, mamá se quejaba. Ay, que una mamá se quejaba porque decía que por qué no era como en los otros países, como Portugal o Francia, que el profesor se sentaba a enseñarle, porque aquí el que se sienta eres tú, a enseñarle el contenido, o sea, el profesor solo evalúa las tareas. Bueno, y la madre se quejaba y decía, pero es que no tengo, con el trabajo que tengo, no tengo tiempo, ¿por qué no? Deberían poner unos profesores para que los niños se sienten y el profesor les enseñe. La madre estaba bastante disgustada porque es difícil, la verdad, pero bueno, gracias a Con la Dios. ayuda de Dios. No es fácil. A mí me ha tocado, con esto cerramos, a mí me ha tocado, ya es la hora, una experiencia que yo no lo podía creer cuando estaba en Argentina y tenía mis pequeños, 4 hijos pequeñitos, 2 usaban pañales, y yo la miraba a la madre de mis hijos y yo la miraba, ¿cómo trabaja? Digo, pero no creo que sea tan difícil. Y una vez le propuse, le dije, déjame que yo voy a llevar la casa. Quise hacerlo, voy a hacer 2 o 3 días, déjame. Yo puedo, porque me creía que podía. Ay, mamá, ¿en qué me metí? Atender a los 4, ducharlos, vestirlos, alimentarlos, atenderlo a ellos solamente. Y después atender la casa, cocinar, lavar. Quería hacer lo que ella hacía. Yo dije, no, el primer día dije, lo siento, me doy por vencido. No sé cómo hacen las mujeres porque está comprobado, las mujeres son mucho más polifacéticas que los hombres. Nosotros nos concentramos en una sola tarea, por más difícil que sea, y la resolvemos. La mujer puede hacer 8 tareas simultáneas y son eficientes, mucho más eficientes que los hombres. Y ahí yo lo he visto en carne propia. Dije, no, no puedo, no puedo. Eh, por suerte tenemos mamá. El Señor nos proveyó de mamá porque son lo más grande que hay en el Bueno, mundo. voy a hacer algo que Ya es el tiempo, sí. Sí, ya es el tiempo, vamos a concluir aquí. Dice, hay muchos que anhelan ayudar a otros, pero sienten que no tienen fuerza o luz espiritual que impartir. Presenten ellos sus peticiones ante el trono de la gracia. Rogar por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. Con vuestra Biblia en la mano, decid, yo he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y ya al final de este capítulo dice, en la parábola, aquel que pedía para el forastero recibió todo lo que había menester.
¿Y en qué medida nos concederá Dios a fin de que podamos impartir a los demás? Conforme a la medida del don de Cristo. Los ángeles observan con intenso interés para ver cómo trata el hombre a sus semejantes. Cuando ven que alguien manifiesta la simpatía de Cristo por el errante, se apresuran a ir a su lado y traen a su memoria las palabras que debe hablar y que serán como pan de vida para el alma. Así Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él hará que vuestro testimonio con su sinceridad y su verdad sea poderoso con el poder de la vida venidera. La palabra del Señor será en vuestros labios, cual verdad y justicia. Cristo os conducirá al umbral del infinito. Podréis contemplar la gloria que refulge, además del velo, y revelar a los hombres la suficiencia de aquel que siempre vive para interceder por nosotros. Amén. Hermanas, muchísimas gracias por su colaboración. Muchas Hemos gracias. estudiado un libro más, un capítulo más de este hermoso libro que lleva por título Palabra de Vida del Gran Maestro. Ya para cerrar esta escuela sabática, yo quiero pedirle a la hermana Evelyn que por favor nos conduzca en oración. Evelyn, Sí, sí, Oremos. inclinemos nuestro rostro. oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora, oh Dios, de tu santo día de reposo. Estamos agradecidos por reunirnos, Señor, y aprender más de tu palabra. A permanecer firmes, a ser fieles y que todo lo que hayamos aprendido, Señor, atesorarlo en nuestras vidas. Quédate con nosotros el resto de sábado. Bendice a cada miembro, a cada uno de los integrantes de estos puestos de avanzada y que tú, Señor, respondas de acuerdo a tu santa y divina voluntad nuestras súplicas. Quédate, Señor, con cada uno. Te lo pedimos por la sangre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias a todos los que han participado, a la hermanita Maribel, a la hermana Iris, a la hermana... y también queremos preguntarle a la hermana Cristín si ella quisiera después, en otra oportunidad, Claro, estaba esperando, pero no me dejáis. Nos falta la pregunta. Bien. Gracias, hermana. Bueno, La incluiremos para la sí, próxima hermanita. clase. Nos encantaría mucho que tú debes también tener tus experiencias para compartir muy lindas y nos gustaría escucharte. Así que mi esposa te va a llamar. Ella se encarga de cuando las damas tienen que comentar y bueno, cuando Vale. todos, también los caballeros, después nosotros. Bueno, Es un libro precioso que uno puede tomar unas excelentes enseñanzas de las palabras de vida del gran maestro. amén. Amén. Que el Señor los bendiga.